اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. En estos temas que venimos tocando acerca de la fitra, llegamos al tema que habíamos establecido con respecto al sentimiento religioso o el sentimiento o el sentido espiritual. Si recuerdan, habíamos dicho que el ser humano, además de tener la capacidad de poder conocer a Dios desde su naturaleza innata y primigenia, o su disposición primordial, también tiene la capacidad de poder sentir a Dios en su interior, ya sea por necesidad, que sería la necesidad del efecto de su causa, la necesidad en la dependencia del efecto y su causa, la necesidad de que el falto de perfección busca la perfección, la necesidad de que el vacío busca llenarse, de que aquel que necesita de un ser que pueda saciar sus necesidades quiera establecer una relación con ese ser, etcétera, etcétera. Entonces hay un sentimiento de necesidad. Lo otro es un sentimiento de deseo. Muchas veces no es la necesidad lo que nos mueve hacia Dios, sino es un gran deseo, que quizá ahí está la diferencia entre los tipos de adoración que muchas veces encontramos en las narraciones que dicen, por ejemplo, hay muchos que adoran a Dios por necesidad, ya sea para escaparse del fuego y salvarse del castigo, o ya sea para poder lograr el paraíso y las delicias, los deleites y los placeres del paraíso. Eso no deja de ser una necesidad, mientras que dicen que hay personas que simplemente adoran a Dios por deseo, por amor, por pasión, porque saben que Dios es un ser que es la perfección pura, por lo cual merece ser adorado. Entonces, para hablar un poquito sobre este sentimiento, queremos ver la forma en que podemos argumentar este sentimiento divino en nuestro interior, ya que estas teorías son teorías bastante controversiales entre los distintos pensadores, sabios, filósofos y las distintas corrientes de pensamiento. Se ha tocado este tema, pero son muchas veces antagónicas, muchas veces opuestas las opiniones de cada grupo sobre esta realidad, ya que como toda ciencia humana tiene sus recovecos y sus complicaciones, sus complejidades, es necesario poder aclarar un poco el tema. La forma de poder probar esta experiencia religiosa, esto de que internamente el ser humano tiene un sentimiento hacia Dios, ya sea de necesidad o de deseo, puede darse a través de varias experiencias. La primera es la experiencia de uno mismo, es decir, que el mismo ser humano pruebe su propia experiencia, experimente su propia experiencia, valga la redundancia, y basado en su propia experiencia pueda de alguna manera determinar si existe ese sentimiento o no. Pero obviamente eso necesita una serie de pasos preliminares, como lo es el hecho de poder mantener esa fitra y ese sentimiento vivo a través de establecer una serie de condiciones, como puede ser, por ejemplo, el alejarse del apego terrenal o mundanal. Una persona que está totalmente apegada al mundo, está totalmente sumergida en este mar de instintos y necesidades y está viviendo directamente la experiencia material como única experiencia. Es muy difícil que pueda tener esa conciencia divina o pueda experimentar ese despertar espiritual. Entonces, una de las condiciones es justamente alejarse un poco de esa vida terrenal que constantemente está tratando de tapar ese origen de la fitra. Lo otro tiene que ver con alejarse de los deseos también. Muchas veces el tema de la conciencia religiosa o esta experiencia religiosa y este deseo por Dios aparece cuando uno deja los deseos
personales, o sea, se aleja de sus propios deseos y los pedidos constantes del alma, aquella alma que está constantemente ordenándonos el mal. O cuando hablo del alma no hablo del espíritu, sino del ego bajo, el ego inferior del ser humano. Por lo tanto, una de las formas de poder experimentar esta realidad del sentimiento hacia Dios, de poder conocer a Dios y de poder sentir esa necesidad hacia Él, es justamente a través de la experiencia personal. Otra experiencia puede ser la experiencia del prójimo, de los demás. O sea, ya no vivir tu propia experiencia, sino que poder aprovechar la experiencia de los demás. Que la experiencia de los demás también se desarrolla en 3 niveles. Un nivel que es el proceso normal, que cualquier persona, por ejemplo, cumpliendo con ciertas condiciones, puede lograr el despertar religioso del cual hablamos y tener esa conciencia. Como cualquier hombre religioso, por ejemplo, cualquier creyente que durante toda su vida ha adorado a Dios y ha de alguna forma obedecido a Dios, y eso lo lleva a un camino de despertar espiritual y poder sentir internamente. Otro nivel es el que se desarrolla a través de un despertar inmediato, un despertar, digamos, sorpresivo, que es cuando generalmente uno enfrenta una desgracia, que de eso vamos a hablar finalmente en la última clase que habla sobre el tema de la fitra. Cuando muchas veces Dios prueba al ser humano a través de una desgracia, esa desgracia lo hace llegar a un momento de despertar. Por eso muchos de aquellos que se arrepintieron en su camino hacia el pecado lo hicieron en un momento de haber enfrentado una desgracia. Y lo tercero es aprovechar las experiencias y las teorías de los sabios, que existen muchos filósofos, psicólogos que han hablado de la existencia de dicho sentimiento en el ser humano y lo han considerado como uno de los sentimientos auténticos en la estructura de la naturaleza humana. De eso vamos a hablar en la próxima clase con mucho más detalle, y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.